Hola, buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy, adopciones igualitarias en la Ciudad de México. Y para comenzar con el tema, hablemos específicamente de lo que ocurre al respecto en el desarrollo integral de la familia, el DIF. Así que contaremos con la presencia de Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, él es director general del sistema del DIF en nuestra ciudad. Del mismo modo, le platicaremos del Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas. Para ello, nos acompañará en el estudio María Elena Martínez Guerrero, directora del Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y por supuesto, como cada semana, el panorama más allá de nuestro país con Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, con la agenda internacional, quien hoy nos platicará sobre la quinta reunión anual que se lleva a cabo en Cities Network, la RCN en Eslovenia. Doctor. Sí, por supuesto, acompañándonos en la conducción, una experta en temas de diversidad sexual y de género, Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED. ¿Qué tal? Hola, Jackie. Qué gusto de vernos. Qué gusto verte, como ¿Cómo siempre. han estado? Muchas gracias. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Pues con estos temas Muy exitosos, que son tan importantes. Y muy exitosos. Fíjate que recordando ahora que se hizo la Constitución de la Ciudad de México, pues la importancia que fue reconocer en este documento, en nuestra primer Constitución, las familias diversas. Es decir, no es solamente un tema, como ya nos platicaba la vez pasada nuestra invitada, de familias homoparentales o lesbomaternales o familias heterosexuales, sino incluir lo que significa las familias diversas. Y la adopción es fundamental en este tema. ¿Cómo se dan estos procesos? Este derecho a tener una familia, pero a formar una familia. Exacto. También. Y no solamente se ayudan ellos como pareja, sino también aquellos niños que necesitan formar parte de una familia que los ame, que los quiera, que los cuide, los proteja. Eso es maravilloso, ¿no? Pues la adopción es lo mejor que puede pasarnos que defendemos el derecho de adopción de los padres. Exacto. Pero el niño también tiene derecho a tener una familia. Es más, yo te voy a decir que me parece que el derecho primero es el del niño y de la niña a tener una familia. Y entonces, a partir de esta reflexión, es qué familia necesita este niño, qué familia necesita esta niña. Y por eso la adopción tiene un sentido, además, de profunda cariño y amor a la humanidad, ¿no? Así es. Y para mí me parece que quienes adoptan son profundamente amorosos y merecen todo mi respeto, porque no es fácil. Sí. De por sí tener hijos, hijas y educarlos, bueno, ustedes lo sabrán muy bien, no es cosa fácil. Y además es un decir ser humano, es ser un buen ser humano. Exacto, eso me gusta. ¿Verdad? Se oye bonito. Me gusta. Bueno, vamos a invitarlos a ver un cortometraje cuya protagonista es una pequeña que fue adoptada por un matrimonio distinto al que la mayoría de la sociedad está acostumbrado. A ver, de qué se trata, de una familia homoparental. Vamos a verlo y ahorita regresamos a platicar. Desde pequeños, nuestros padres nos enseñan lo que está bien y lo que está mal. Sabemos que robar es malo y que por favor y gracias no pueden faltar en nuestro vocabulario. Que el rosa es para las niñas y el azul para los niños. Que si un niño molesta a una niña es porque le gusta. Que los hombres no lloran y que la que hace el aseo es la mujer. Los vestidos son solo para mujeres a menos que quieras ser sacerdote y que solo los hombres pueden oficiar una misa. Si eres niña, debes de jugar con muñecas, no con un balón. Y si eres niño, debes jugar fútbol, no a las Barbies. Junto con estas enseñanzas están los valores que nos inculcan desde pequeños. Respetar a tus mayores, ser responsable, limpiar tu cuarto, asistir a clases y portarte bien. Comer con la boca cerrada, no decir groserías, compartir tus juguetes con tus primos, a defenderte si alguien te molesta. Yo crecí en un ambiente muy diferente donde las diferencias de niños y niñas no existían. Me podía vestir como yo quisiera y jugar a lo que yo quisiera sin importar mi género. Pero los valores nunca faltaron en mi hogar
y mucho menos el amor. Esto es un poco de mi vida que les quiero compartir. When I was in the 3rd grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex had the characteristics. Me he estado pensando y pues ya tenemos mucho tiempo de relación y quiero tener una niña contigo. Sí, ¿cómo? Pues no sé, vamos a adoptar esas opciones, podemos salir un lugar a alguna niña que nos necesite, por favor. Es muy difícil, ¿lo has pensado? Parece muy difícil adoptar. Sí, ya lo pensé, nosotros no hemos podido con más. Por favor, amor. Piensa en la sociedad, no vamos a poder, no nos lo van a dar. Nosotros hemos vencido muchas barreras contra la sociedad. Tú y yo, por favor, vamos a adoptar, es lo que más sueño. No sé, no vamos a poder. ¿Me amas? Sí. Entonces vamos a hacerlo, por favor. Es más, vamos y solo vemos a las niñas y vemos qué te parece. No sé. Por favor, solo vamos a ver qué te parece. Okay. Sí, vamos. ¿Sí? If I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression, yet we don't have acceptance for 'em. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Press play, don't press pause. Progress march on, with the veil over our eyes. We turn our back on the cause, till the day that my uncles can be united by law. And kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. Conforme pasó el tiempo, fui entendiendo que a pesar de haber crecido en un núcleo familiar diferente, soy y seré como los demás. Todos valemos lo mismo y tenemos acceso a los mismos derechos sin importar nuestra preferencia sexual, aspecto físico, religión, color de piel o forma de pensar. Me di cuenta que está en ti el cambiar para poder mejorar esta sociedad. Qué buenas reflexiones. O ¿sabes cuántos niños de calle necesitan tener una familia? Bueno, muchos. Y además el video es muy lindo porque me parece que nos cuenta esta historia, nos narra esta historia de dos mujeres, pero además cierre es con esta niña ya adulta. Porque un parte de la discusión que se da ahora en quienes no están a favor de la adopción entre personas del mismo sexo es que dicen que qué va a pasar con esas niñas o esos niños cuando sean grandes, que no se tiene información al respecto. Yo digo, claro que se tiene,
este es un buen ejemplo. Y además... la estamos creando. Además la estamos creando. La estamos haciendo de manera sostenida, pero lo que me parece mucho más importante, yo creo que nuestras dos invitadas, nuestro invitado que tenemos el día de hoy, es esta reflexión. ¿Qué es más importante? ¿Quedarte en la calle para que no te adopte una pareja del mismo sexo? No. ¿O tener un hogar con dos papás, con dos mamás que te van a querer, te van a llevar a la escuela, te van a dar educación, te van a dar un porvenir? Te van a dar amor. Claro. Y que lo que yo he visto que no sucede en muchas parejas heterosexuales es una doble atención a los niños. Hay como un interés doble de la pareja del mismo sexo por atender a los niños. Y si se fijan, van a ver que hay una atención doble, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que el hombre tiene que jugar el rol del papá, la mujer la de la mamá, y aquí no hay esos roles. Ambos juegan juegan todos los roles con tal de atender al niño, ¿no? Fíjate que eso que dices es muy cierto, porque las familias, normalmente lo que nos ha dicho el mandato social, esta construcción social de la familia es que el papá es el proveedor y la mamá es la cuidadora. Así es. Y entonces crecemos con esos estereotipos de cómo ser hombre y de cómo ser mujer. Y cuando tu familia es del mismo sexo, pasa lo que tú dices, es decir, te das cuenta que no hay una sola manera de cómo educar a tus hijos, de cómo educar a tus hijas y de cómo te relacionas entre ellos. Sin embargo, Jackie, creo, no estoy segura, pero para eso es este programa, que alguno de los dos toma el rol que tiene masculino y el otro el rol femenino, ¿no? Dentro de una pareja lésbica. Igual dentro de una pareja homosexual. ¿No es así? No, fíjate que no es así. Lo que sí es cierto es que hay personalidades más fuertes una que otra y no son iguales. Y no necesariamente la personalidad fuerte se refiere a lo masculino y la débil a lo femenino. Pero sí es cierto pues que en cualquier tipo de pareja, incluyendo a estas, las conductas, las personalidades son diferentes. Y esto enriquece mucho la educación de las niñas, la educación de los niños. Pues ya veíamos también en sesiones pasadas, ustedes recordarán cuando estuvo aquí Jaime y Felipe, que ellos adoptaron a su hija y cómo nos decían que aunque uno se quedaba en casa y el otro tenía que ir a trabajar, se seguía con esta manera de familia diversa e incluyente, ¿no? Así es, mi querida Pues Jacqueline. Sí. Bueno, el que una pareja de homosexuales adopte un pequeño no implica que ese niño vaya a tener las mismas preferencias que sus padres. Veamos el siguiente anuncio que nos deja más clara esta situación. I gotta tell you something. Well, I'm straight. Children raised by homosexuals do not necessarily become homosexuals. Familias diversas. Lo importante es que los pequeños tengan un hogar feliz. Y para continuar en Ciudad Abierta, conozcamos qué sucede con la adopción igualitaria en el DIF de la Ciudad de México. La respuesta nos la dará Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, director general del sistema DIF de nuestra ciudad. Licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con algunos diplomados relacionados con el tema y desde junio del año pasado es secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas y Niños Adolescentes, el SPINA, de la Ciudad de México, instancia desde la cual ha impulsado diversas acciones que han logrado armonización legislativa y la instalación de diversas comisiones relacionadas con el tema. Él ya se encuentra del otro lado del estudio con nuestra querida Jacqueline Lastamia. Jackie. Muchísimas gracias, Jazz, como siempre, por la presentación. Y yo estoy de fiesta el día de hoy. Que esté Gamaliel
Te lo agradezco mucho, la verdad es que es un honor para el programa tenerte aquí. Al contrario, Muchas Jackie, para mí es el honor y un gusto estar en este espacio tan importante que ha ido consolidando un tema relevante en la ciudad. De verdad te felicito y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias y como le decimos en el gobierno de la ciudad, gana. Oye, Ama, mucho hemos hablado en este espacio sobre las familias diversas, homoparentales, lesbomaternales. Yo quisiera empezar preguntándote, ¿cuál es la mirada del DIF, que pues jamás es el sistema de la familia, en la opinión de las familias diversas? Pues mira, reconocer la diversidad sobre todo las familias, con las diferentes conceptualizaciones o tipos de familia, es ser congruente con una posición de derechos humanos y de respeto a los mismos. Eso quiere decir que los diferentes tipos de familia que ahora tenemos cada vez más ubicados, mucho de lo que se ha hablado de estos pueden estar catalogados como en 11 o 12 categorías diferentes, con las diferentes formas, derivados de madres solas, de papás solos, de la familia nuclear tradicional, de la familia que se genera por temas como lo es, por ejemplo, los niños que son abandonados y que en su momento a través de la adopción pueden estar cercanos, las familias homoparentales, muchísimos conceptos. Los que se quedan con los abuelos. Los que se quedan con los abuelos, las familias extensas. Entonces tenemos ahora una diversidad de familias sobre la cual tenemos que trabajar y fortalecer todo ese sistema integral de garantías. Es importante señalar que el conocer y reconocer a este tipo de familias es entonces ir congruente con esa política pública, como lo he comentado, de respeto hacia los derechos humanos. Si no lo hiciéramos así, es donde entramos entonces en las problemáticas de discriminación, de ataques, de conductas que posiblemente puedan ser constitutivas de delito en función de que no generamos un respeto integral para con ellas. El poderlo hacer así, o el conocer y reconocerlas, pues es ir abonando en que cada persona tiene una serie de atributos y derechos que están siendo considerados en todos los sentidos y en todas las aristas. Por lo tanto, desde el sistema DIF de la Ciudad de México, pues conocemos muy bien los diferentes tipos de familia y hemos ido incorporando acciones y estrategias, y muchas de ellas incluso contigo desde el COPRED, para poder fortalecer ese respeto y sobre todo también conocimiento. Muchas veces la falta de conocimiento se vuelve tabú y creo que conforme se ha ido impulsando por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, hemos entendido la necesidad de ir abriendo esas puertas para que haya cada vez más participación y haya cada vez más respeto. Fíjate que esta entrada que nos das, esta explicación que nos das, y además que sea desde tu mirada y desde lo que significa que tienes que atender a las familias, parte de las discusiones, y yo sé que ustedes lo hacen, la adopción. ¿Qué pasa con la adopción? ¿Cómo es el proceso? ¿Es corto? ¿Es largo? ¿Es difícil? ¿Es diferente para cada tipo de familia? Y además yo quiero lanzarte como también otro cuestionamiento. Muchos, y ustedes lo saben muy bien, estos grupos pro familia han cuestionado muchísimo las familias homoparentales o lesbomaternales, que es necesario que un niño y una niña tenga una mamá y un papá. Pero, sácame del error, pero desde hace muchos años en esta ciudad una mujer sola puede adoptar a un niño y un hombre también, es decir, rompemos con ese esquema de necesariamente papá y mamá, y ahí sí no se opusieron, pero el prejuicio sí entró cuando eran familias homoparentales o lesbomaternales. ¿Cuál es el proceso? Mira, el proceso es común a todos. El Código Civil determina la ruta a seguir para poder adoptar a un niño o menor de edad. Esto aplica para las madres solas, para los papás solos, para las familias homoparentales, para todos por igual. En el sistema DIP, quiero compartirte, mire, sacamos un documento que tu servidor formalizó a partir de 2016, que generamos lineamientos que establecen el procedimiento administrativo de adopción de niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos niños o niñas que nos remite la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, tenemos que generar toda una estrategia integral porque la tutela la deviene por disposición de ley, la tiene el sistema DIF. A ver, vámonos despacito. Entonces, hay un niño o una niña,
¿Abandonada? Abandonada o que tiene alguna complicación familiar. Y la Procuraduría los se pone las remite a ustedes. a nosotros. ¿Y qué hacen ustedes? Nosotros tenemos la tutela por disposición de ley, pero tenemos que identificar a la vez que ese niño puede estar en el seno familiar. De manera inmediata nos abocamos a identificar si existe alguna familia extensa, tío, abuelitos, que puedan ser idóneos para que estén bajo su cuidado y la tutela de ellos. Entonces, lo primero que haces es buscarle si tiene dentro del seno familiar. Del seno familiar, para que se haga cargo de él y de ella. Así es. Para nosotros lo más importante es que los niños y las niñas se encuentren dentro de la familia. Y si eso no sucede, no hay nadie o no quieren. Entonces nosotros pues tenemos que iniciar un procedimiento de adopción donde participamos para que podamos entonces identificar a los candidatos de las familias que en su momento estén en aptitud de hacerlo, de los interesados, digamos. Porque hay casos en los que hemos tenido en la ciudad en donde una madre sola, una persona sola, una mujer, adoptó a un niño con discapacidad. Wow. Entonces, aquí siguió todo un proceso en donde entran valoraciones psicológicas, económicas. Tenemos que conocer que tenga una conducta intachable, probada. Oye, ¿y se le pide un ingreso determinado al mes? Bueno, que al menos pueda mantenerse a él y a una persona más. Claro. Esa parte es relevante, que bueno que hace esa pregunta, porque aquí lo que estamos buscando es qué familia es la más adecuada para el niño, no en su momento que el niño le guste a la familia. A ver, yo me quiero detener aquí. Bueno, primero decirles que lo que nos dijo Gamaliel de estos lineamientos que se publiquen en Gaceta Oficial es fundamental, porque en ese momento lo hace obligatorio para todo el gobierno de la ciudad y además es un documento que reconocido, avalado y que los rige a ustedes. Se convoca a todas las áreas del sistema DIF para simplificar los procesos. Una de las preguntas que me hacías ¿es tardado, es corto? Pues bueno, al interior del sistema simplificamos los procedimientos para que lo que tenga que darse por parte nuestra en el proceso de adopción, como podría ser alguna participación psicológica, un dictamen, un análisis, la presencia sea súper rápida. Hemos tenido acercamiento con los jueces de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia para que identifiquemos los tiempos. Había casos, y quiero reconocerlo públicamente en tu programa, había tiempos muy largos en los que a veces pasaban 8 meses, 6 meses en los dictámenes o en la solución que podría, desde el punto de vista de la participación del sistema, realizarse. Ahora hemos acotado, en un primer momento fueron 4 meses, después 2 meses, ahora súper rápido, 1 mes tenemos nosotros resuelta esa participación para agilizar el proceso ante el Tribunal Superior de Justicia. Entonces tenemos un documento oficial que nos dice el cómo, quién es el responsable, pero además los tiempos son ágiles y son cuidados, pero tú dijiste algo fundamental y me quiero detener aquí. Dijiste, nosotros buscamos la mejor familia para ese niño y esa niña. Eso significa que no es por orden de salida, o sea, que no es que yo llegue al DIF, tome mi ticket y me tocó el volante 3 y entonces voy en el turno 3 y cuando llegue al 3 tú me vas a asignar un niño. Escojo y digo, ese me gusta y me lo llevo. No pasa así. No, cuéntanos. Porque nosotros tenemos que generar un acercamiento. Primero, tiene que haber una serie de convivencias, de empatía, ver cómo reacciona el niño, cómo reaccionan los solicitantes, los futuros adoptantes, para que una vez realizados los estudios de psicología, los estudios socioeconómicos, los estudios médicos, el identificar que tiene la edad superior y suficiente para que pueda adoptar, no que sea mayor de edad, sino que le lleve mínimo el tiempo de mayor edad al niño o niña que se va a adoptar, que incluso ahí quiero compartir otra cosa. Se tiene un tabú en el sentido que solamente se quieren niños recién nacidos y menos de 3 años. No, hemos adoptado niños ya preadolescentes en el sistema. Entonces, quiere decir que hay familias que cumplen con los requisitos que de acuerdo a los análisis hemos determinado que son las más acordes y por eso realizamos todo el procedimiento lo más rápido dentro de nuestra cancha y sobre todo en el acercamiento del tribunal para que puedan acercarse. El tema que quizás es el interesante aquí es, ¿una persona, una familia homoparental puede adoptar? Sí, claro. ¿Cómo lo vemos nosotros? Como una familia, como una universidad más dentro de todos los tipos de familia que hay. No debe haber un tabú por eso.
Existen, como ya lo dije, diferentes conceptualizaciones, Claro. diferentes tipos de familia, y al estar reconociendo los derechos de las personas, estamos también reconociendo los derechos que tienen ese tipo de familias. Quiero darte un dato que no lo he comentado en ningún medio de comunicación, que lo va a dar a ti. A ver, ahí está. En 2016 la primicia, antes tuvimos de irnos. número de acogimiento acogimientos adoptivos con familias homoparentales. En 2016 tuvimos 2 Ajá. familias que lo solicitaron con 2 niños, uno cada quien. Sí, sí. Y en 2017 4. Quiere decir que ahorita se está abriendo el abanico para que más interesados en las familias homoparentales se acerquen. Tuvimos ya un caso que vivimos muy de cerca porque se trataba de una pareja homoparental que querían adoptar y tenían el acercamiento y la empatía con un niño. El asunto es que tenían un hermanito y al final de cuentas optaron por tener a los 2 dentro del seno familiar para no separarlos. Claro. Entonces quiere decir que aparte de cumplir con todos los requisitos por disposición de ley, también abrieron esa familia para un miembro más, aparte de que querían adoptar. Entonces esto está Pues ahí lo demostrando un interés tenemos. importante. Pues ahí lo tenemos, ahí tenemos toda la información escuchada por quien verdaderamente sabe de esto. Yo, Gamaliel, te agradezco muchísimo que nos hubieras acompañado el día de hoy. El tiempo se va volando volandísimo. siempre en televisión, pero Quisiera te lo regalarte agradezco para mucho. ti, para los que interesen, una guía mira. para el uso del lenguaje inclusivo desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género. Pues ahí lo tienen, háblenos y se los damos, se los mandamos. Muchísimas gracias. Bueno, Gamaliel, pues yo te agradezco que nos hubieras acompañado el día de hoy. A ustedes, seguimos aquí en Ciudad Abierta. Vamos a un corte, vamos a una pausa, pero regresamos en un momentito más. No se vayan. Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Ahora hablaremos del Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas, un lugar para pequeños que por diversas causas violentas o de abandono se encuentran de manera temporal, mientras se reintegran a su familia de origen o a otra alterna. Para saber más al respecto, Jacqueline Loaz Tapia ya se encuentra con María Elena Martínez Guerrero, directora del Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Vamos con ellas. Muchas gracias, doctor Velázquez, como siempre, por la presentación. María Elena, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues yo encantada de que estés aquí. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué significa esto de Centro de Estancia Transitoria? ¿Qué es eso y por qué? Bueno, este es un espacio de la Procuraduría, el transitorio, es porque es el tiempo que están las niñas y los niños en su paso por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Todas estas niñas y niños son víctimas de delito, de algún delito, y solo el tiempo que pasan en este espacio es temporal. Es temporal en tanto se determina su situación jurídica. A ver, para quienes nos escuchan, ¿cómo un niño y una niña puede ser víctima de un delito? ¿Significa que qué le pasó a esa niña o a ese niño? Bueno, hay diversos, son víctimas de diversos delitos, lesiones, fueron agredidos principalmente por sus familiares, principalmente los agresores son los padres, principalmente. ¿Cómo duele? Entonces tenemos niñas y niños víctimas de violencia sexual, lesiones, omisión de cuidados, maltrato familiar. Entonces por esa circunstancia es que llegan a la Procuraduría. Esos niños y esas niñas, digamos que son retiradas de ese entorno familiar violento para ellas y para ellos y se van a estas estancias transitorias. ¿Y qué hacen ahí los niños? Aquí, bueno, es una sola estancia, Jackie, es una sola estancia, la estancia transitoria de la Procuraduría, es solo una. ¿Cómo me la puedo imaginar? Es como una casa gigante, vamos. Okay. Los niños viven allí el tiempo que estén, que puede ser de 6 meses o menos tiempo, no hay una regla exacta, no hay un tiempo exacto para que estén, pueden estar 1 semana, 2 semanas, tenemos niños y niñas que han permanecido con nosotros hasta 8 meses, 1 año, depende de la situación jurídica. Y esta es una casa gigante,
donde tenemos aproximadamente en promedio, atendemos diariamente a 60 niños y niñas. Que viven en esa casa. Que viven aquí, que viven en este espacio y que el modelo de atención está enfocado para garantizar el acceso al ejercicio pleno de sus derechos. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos obligadas y realizamos todas las acciones para que tengan acceso a la educación, a los más altos niveles de salud, de atención de la salud, educación, salud, por supuesto alimentación, la salud física tanto y mental. Terapia. Hay un proceso, un programa psicoterapéutico desde que ingresan. Cada niña y cada niño tiene un terapeuta, un psicólogo asignado. Oye, déjame preguntarte, si llega un niño, una niña, déjame imaginarme de 6 años, que ha vivido esta situación de violencia, llega aquí a la estancia, ¿lo mandas a la escuela? ¿Pero a qué escuela? ¿O toma ahí clases? No, a la escuela. Aquí es importante esto, que se trata de incorporarlos al sistema oficial escolarizado. Tenemos un convenio tácito con la Secretaría de Educación Pública, con una escuela que queda cerca de la estancia, de tal suerte que todas las niñas y niños van a la escuela. O sea, lo despiertas en la mañana, le das el desayuno, se pone el uniforme y como todos los niños, vámonos. A la escuela, exactamente. ¿Qué se trata aquí? Que los niños justo, aunque están en este espacio, que es un espacio de protección de la Procuraduría, es un espacio de protección para estas niñas y niños víctimas, ellos no sean discriminados, no haya un tema de separarlos, de que de por sí ya fueron separados de la familia por esta circunstancia de violencia, no sean separados del resto. Se traten de hacer las actividades lo más normal posible, que fuera como si estuvieran en casa, ¿no? Ok, ¿y en qué momento en este transitorio, momento transitorio, ustedes hacen procesos de adopción? Sí, tenemos procesos de adopción, pero únicamente para niñas y niños expósitos. ¿Qué es esto? ¿Qué es expósito? Son las niñas y niños abandonados en vía pública, que se encuentran y que no se encuentran con familiares, que agotada la investigación por parte del Ministerio Público, no hay familiares que los reclamen, no hay nadie que reclame a ese niño. Normalmente son estos bebés que escuchamos en las noticias, ¿no? Que abandonan en un parque, que abandonan en el metro. Y entonces estos bebés únicamente, estos niños y niñas, que no siempre son bebés, aclaro, pero estos niños y niñas abandonados en vía pública y cuyos padres o familia no aparece, agotada una investigación ministerial, son los que entran a un proceso de adopción en la Procuraduría, solamente, cuando son declarados expósitos. Y hace un momento estuvo Gamaliel aquí y nos decía como el proceso que tenía el DIF. ¿Cuál es el proceso que tienen ustedes? Nosotros igualmente son procesos en todas las instituciones muy similares, debemos guardar, hay una serie más o menos como de reglas o un patrón para los procesos. ¿Qué hay? Es una evaluación, hay una evaluación, una solicitud, una entrega de solicitud, una evaluación para las familias solicitantes, se practican estudios psicológicos y estudios socioeconómicos para determinar la idoneidad de las familias, ¿no? Esto es, que cumplan con estas características socioeconómicas que les permitan incorporar a una niña o un niño a su núcleo de familia y poder brindarle los satisfactores mínimos necesarios. Y esta parte de la evaluación psicológica, que es muy fuerte, es muy importante. Ya me imagino, es muy importante, ¿no? Fácil, ¿eh? Esa evaluación psicológica determina justo si estas personas que pretenden adoptar tienen las condiciones y las herramientas psicoemocionales para llevar a cabo la crianza en adopción. La crianza en adopción implica retos interesantes, retos importantes, pero que con las herramientas que tienen las personas y con mucha, si tienen esa facultad, esos elementos para poder llevar la crianza, no hay ningún problema, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque bueno, es parte del tema de la conversación. Con las familias homoparentales y lesbomaternales, ¿hay alguna diferencia? ¿Tú haces alguna diferenciación
en la investigación, en el proceso, o es igual que una familia heterosexual? Es completamente igual, Jackie. Mira, nosotros iniciamos con este tema cuando llegamos al Centro de Estancia Transitoria en 2009. Empezamos a vislumbrar desde ahí que era importante incorporar, a abrir el procedimiento a todos los modelos de familia. Entonces, hubo una preparación previa para eso de todo el personal, ¿no? Justo para evitar que hubiera un lenguaje discriminatorio. Se modificaron, se revisaron las entrevistas, se revisaron los estudios, las entrevistas de trabajo social, se capacitó al personal de trabajo social, a las psicólogas, en este tema justamente de la inclusión y no discriminación, del respeto a la diversidad. Entonces, el proceso es igual para familias heterosexuales, para mismo. familias homosexuales. Es correcto. Reiteradamente escuchamos que un niño o una niña necesita un papá y necesita una mamá. ¿Tú qué opinas de esto? No, bueno, es importante decir que eso es distinto, no es así, no necesariamente es una papá. Porque los niños tienen que crecer y es en base en el amor, en el respeto, en el que puedan recibir el afecto y el cariño, los cuidados y la atención y sobre todo el respeto de una familia. No importa si es mamá, papá, si son dos hombres, si son dos mujeres, si es una mujer sola, si es un hombre solo, ¿no? Oye, ¿han tenido ustedes algún caso de haber hecho este proceso de adopción a una familia, a unas parejas del mismo sexo y que hayan abusado del niño o de la niña? No, ninguno. Ninguno y hay un seguimiento. En todos los procesos de adopción, en todos los procesos de adopción de cualquier familia, hay un seguimiento durante un año posterior a la adopción. Esto es decir, la adopción la otorga plenamente un juez de lo familiar, solamente. Nosotros somos la parte administrativa de la adopción, ¿no? Hacemos la evaluación, determinamos las familias viables para adoptar y conforme a las niñas y niños que tenemos susceptibles de ser adoptados. Una vez que se da la adopción, hay un seguimiento. Cuando ya el juez dictó sentencia, durante un año hay un seguimiento para ver el desarrollo. Y este es como para supervisar, no tanto supervisar, como para acompañar a estas familias en el desarrollo, en la integración. El periodo de adaptación de las niñas y los niños a las familias es diverso. Hay algunas familias que no hay tanto trabajo y otras que sí. Pues ahí lo tienen, clarísimo. Yo te agradezco mucho que nos hubieras acompañado el día de hoy, fue verdaderamente maravilloso y pues muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Seguimos adelante, seguimos en Ciudad Abierta, vamos a un corte. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio para la libertad sexual y de género. Y recientemente se llevó a cabo la quinta reunión anual de la Rainbow Cities Network, la RCN, en Ljubljana, Eslovenia, de la cual México forma parte y que busca impulsar políticas LGBTI. Sobre ello nos platicará Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales del COPRED, en la agenda internacional de esta semana. Y ella se encuentra del otro lado del estudio con Jacqueline Vázquez. Muchísimas gracias, Yasmín. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Sí, muchas pues gracias. ya nos decía Jazz, ¿qué significa la Rainbow City? Sí, claro, pues es una red que se creó en 2007, es una red de ciudades principalmente europeas, que justo impulsan la agenda LGBTI y quieren regionalizarla, no solo en Europa, sino más bien globalizarla también como en otros continentes del mundo.
Y de hecho, a través del intercambio de políticas públicas, de buenas prácticas, de programas que tienen los gobiernos locales, lo que se busca es que se repliquen esas buenas prácticas y que a partir de ese intercambio se aprenda pues ahora sí que de todo lo que tienen todas las ciudades, para que entonces las ciudades que no están tan avanzadas en el tema de derechos humanos y en el tema LGBTI, pues lo retomen y también implementen una agenda, ¿no? ¿Y por qué? Dos preguntas. Sí, claro, sí. ¿Por qué la Ciudad de México forma parte de esta red si son ciudades europeas? ¿Y qué pasó ahora en Ljubljana, en Eslovenia? Sí, claro. En 2014 tuvimos un evento con la coordinadora de Rainbow Cities Network y ahí expresó el interés que la Ciudad de México formara parte como la primera ciudad no europea en la Rainbow Cities Network. Y pues bueno, entonces en 2015 sometimos nuestra solicitud y todas votaron que sí, por los avances en derechos humanos y por supuesto en la agenda LGBTI que encabeza la Ciudad de México. Y fue muy importante esta reunión anual, las tienen cada año, este año fue en Ljubljana, en Eslovenia, la capital, porque tuvimos como un doble papel. El primer papel fue como una ciudad miembro, como todas las demás. Claro. Y el segundo papel que tuvimos es que a partir de las experiencias y el aprendizaje en esta red europea, fundamos la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris. Ahorita somos 9 ciudades, se fundó a principios de 2017, en marzo de este año, y pues bueno, fue justo para platicarles nuestro plan de trabajo, el proceso de adhesión, el por qué creímos con la necesidad de fundar una red latinoamericana bajo el contexto de nuestro continente, etcétera. Entonces fue como con la doble cachucha, como integrante de la Rainbow City, pero además para presentar el proyecto de la red latinoamericana de ciudades arcoíris. ¿Qué pasó allá? ¿Cuáles fueron los temas principales? ¿Cómo viste a la Ciudad de México en ese entorno? Porque han de saber que estuvo por allá. Sí, la verdad es que tuve el gusto de acompañar a Jackie como secretaria técnica de la red latinoamericana y también como parte de ciudad miembro de Rainbow Cities Network. Estuvo bastante interesante, fue una agenda bastante completa. Tuvimos intercambio no solo con las ciudades miembro de Rainbow Cities Network, que ahorita somos 28 ciudades de 15 estados europeos y las 2 ciudades latinoamericanas, Sao Paulo, Brasil y la Ciudad de México, ¿no? Lo que me pareció muy interesante, a diferencia como en el continente latinoamericano, es que en Europa hay como 2 cachuchas, o sea, tienen el cargo político difiere de la función pública o el servicio público. Okay. Y entonces eso como que sí es un poco distinto y los representantes de las ciudades eran los servidores y las servidoras públicas de cada ciudad, ¿no? Entonces como esa diferencia con el contexto de la Ciudad de México, claro. Exacto, y de Sao Paulo pues fue bastante interesante. Hay algunas buenas prácticas que tenían, la mayoría ya tienen planes de acción enfocadas específicamente a la diversidad sexual e identidad de género, que es bastante interesante y es un avance muy gratificante. Por ejemplo, Turín, Italia, tiene una red de ciudades arcoíris, pero a nivel nacional. De hecho, tienen más de 100 ciudades que conforman esta red. Y ha funcionado bastante porque así impulsan la política pública LGBT a nivel federal, a nivel nacional. Claro. ¿No? Entonces, eso se me hizo bastante interesante. En Bélgica hay una Rainbow House, que es como una ciudad, una casa arcoíris, en donde ahí es como un refugio para la población LGBT, en donde se llevan a cabo talleres, en donde también ahí están instaladas algunas organizaciones LGBTI, en donde hacen como bastantes proyectos de manera coordinada con el gobierno local. Pues bueno, hay muchas más. Antes de terminar, a mí sí me gustaría, sé que es difícil la pregunta, sí, pero estando con ciudades europeas y estando en la Ciudad de México, ¿cómo ves a la Ciudad de México? ¿Sí nos damos un tete-a-tete? La verdad es que yo pensaba y yo iba con la mentalidad de que las ciudades europeas iban bastante avanzadas en derechos humanos y sí, pero yo creo que la Ciudad de México sí tiene bastante que aportar y tiene bastante que poner sobre la mesa y más en el tema LGBT, ¿no? Y también creo que pues la mentalidad es distinta, ¿no? Allá no se trabaja si no se paga y aquí en la Ciudad de México la verdad es que hacemos muchísimas cosas que es parte de nuestro trabajo. Claro. Pero se hacen muchísimas cosas con la voluntad política y también pues ahora con el interés de todas las personas, no solo de la población, sino también de las personas aliadas que queremos luchar por todos los derechos humanos. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue ahora después de que terminó la reunión? ¿Cuál es la mirada?
Pues la mirada se va a constituir como una asociación y entonces es una entidad legal ahora la Rainbow Cities Network. Y pues bueno, lo que va a proceder es que ya se va a constituir como ahora un estatuto formal, vamos a tener como cuotas anuales en todas las ciudades, el proceso de adhesión va a diferir un poco y va a cambiar, pero bueno, el punto es que crezca la red y que no solo haya una red latinoamericana, sino también quieren apuntalar a que también ciudades de Asia, ciudades africanas o de Oceanía también formen parte de Rainbow Cities Network para que el ejercicio se vaya replicando en los distintos continentes del mundo y pues bueno, la agenda LGBT ahora sí que se armonice a nivel global. Pero yo me imagino que traer ciudades de África a esta Rainbow City no va a ser un tema fácil, porque además, pues bueno, lo hemos vivido y lo hemos visto, la discriminación a la diversidad sexual y de género en ciertas regiones del mundo es muy compleja. Sí, ¿ellos piden algunos requisitos entonces para que las ciudades formen parte de Rainbow City? Requisitos como tal que implementen alguna política pública, algún programa o que tengan legislación en el tema, y en realidad nada más es someter la solicitud y el interés de formar parte de la red y el compromiso de fomentar la agenda LGBTI, y ahora sí que todas las ciudades votan si sí entra o no. Ese es el único requisito. Y bueno, si no participan activamente en la red, en las reuniones anuales se discute qué ciudades se tendrían que salir por la falta ahora sí que de participación en la red. ¿Y la próxima reunión dónde será? La próxima reunión va a ser en Luxemburgo, el próximo año. ¿Y las miras es que la Ciudad de México vuelva a estar ahí? Sí. Bueno, claro que sí. Pues qué maravilla. Pues yo te agradezco, como siempre, Adriana, muchísimas gracias por darnos esta mirada internacional de lo que está pasando y ahora pues mirar hacia allá. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Jackie. De Ciudad Abierta. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias.